para avanzar en este camino necesitamos sabiduría y compasión. Necesitamos las dos cosas, sabiduría y compasión. Compasión es esa motivación, esa intención de ser cada vez más capaz de ayudar a los demás. No me conformo con lo que soy capaz de hacer, sino todavía quiero ser más capaz, tener más habilidad, más inteligencia, más recursos. Ahora, en cuanto a sabiduría, hay muchos diferentes aspectos de la sabiduría. Y uno de los más importantes es saber que todas las cosas, todo eso con lo que me relaciono, todas las cosas dependen de otras para existir. Saber que nada existe por sí mismo, que nada tiene una realidad intrínseca, aislada en sí. Y esta es una de las cosas más importantes y sobre todo más prácticas a la hora de trascender el sufrimiento. Cuando hay una situación de conflicto, una situación de sufrimiento, sea con una persona, sea con uno mismo, sea una situación vital, el sufrimiento siempre está relacionado con ver las cosas, ver la situación de una manera que se dice intrínseca, que algo existe por sí mismo, en sí mismo. La liberación del sufrimiento, la forma de salir, la forma de conseguir que deje de ser sufrimiento esa experiencia, es ver todas las diferentes condiciones, relaciones, todo lo que está contribuyendo, todas las causas y condiciones. Es como ver como un arco iris está producido por la luz, las gotas de lluvia, la distancia, la posición. Y al ver eso sé que es un arco iris, sé que es una apariencia. Lo mismo, en una situación de conflicto veo las diferentes circunstancias, como la situación depende de muchas otras cosas, y eso es lo que me libera del sufrimiento. Por ejemplo, una de las cosas que más sufrimiento nos causan es cuando sentimos que hay una emoción que nos define. Cuando siento esta emoción me define, esto soy yo. Cuando, por ejemplo, en lugar de sentir estoy enfadado, yo soy irascible. O en lugar de decir tengo un momento de pereza, siento yo soy un vago, yo soy perezoso. Y todos tenemos estados, emociones, sentimientos que sentimos que nos definen. Soy así. Así que aquí es una de las cosas más útiles. Descubrir que ese yo soy así es solo una apariencia, es solo como un arcoíris, que en realidad depende de muchas otras cosas, el sentirse así. Que esto es muy importante reconocer. ¿Cuáles son las emociones, sentimientos que creo, que siento que me definen? Y entonces lo que hacemos es indagar, cuestionar esto. Y una de las formas de indagar es este sentimiento, esto que me define. ¿Con qué lo estoy comparando? La primera cosa es ¿con qué lo comparo? Por ejemplo, si siento yo soy inseguro, en lugar de sentir tengo miedo, en un momento dado tengo miedo, lo siento como algo que me define, soy inseguro. Entonces lo que hago es investigar ¿con qué estoy comparándome? Puedo ver que hay cientos, miles de personas que tienen mucho más miedo que yo. Igual que hay cientos de personas que tienen menos miedo que yo. Puedo ver que
soy inseguro es relativo, depende de con qué me comparo. Es que esta es la primera indagación. Y esto empieza a ayudarme a soltar, empieza a ayudarme a dejar de creer que yo soy así. La siguiente cosa es, yo soy así, depende de vivencias, experiencias pasadas, circunstancias por las que he pasado. Me doy cuenta que no es algo que forma parte de mí, sino que de alguna manera se ha añadido a mi vida, en función de cosas que viví o personas que me encontré, cosas que me dijeron. Es que yo soy así, depende de causas y condiciones, de circunstancias. No forma parte de mí. Cuando las causas y condiciones cambian, el yo soy así cambia. Es que esta toma de conciencia, yo soy así, es relativo a ciertas experiencias. Ahí es cuando veo, no es tan verdad que soy así. Que necesitamos tener como esa lucidez. La siguiente cosa también indagamos es como yo soy así está asociado con una parte de mí. Yo soy así implica borrar o ignorar ciertos aspectos de mí mismo. El yo soy así, yo soy inseguro, yo soy débil, yo soy lo que sea, está relacionado con qué rol, qué situación de mi vida. Cuando estoy solo, cuando estoy con los demás, cuando hago esto, cuando estoy en el trabajo. Tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con mi mente. Veo que solo se refiere a una parte de mí. Depende de eso, de enfocarme de una manera excluyente en una parte de mí. Solamente cuando me fijo en esa parte y lo demás lo ignoro, puedo decir soy así. Es que no, esta indagación depende de esa atención sesgada, excluyente y ciega a otros aspectos de mí. Entonces, indagando de esta manera, también descubro, no es tan verdad, yo soy así. Me ocurre esta emoción, sucede, es un estado, pero no es lo que soy, no es lo que me define. Y luego, por último, la última indagación es como el yo soy así depende de mis ideas, pensamientos, conceptos. Por ejemplo, si digo soy inseguro, depende de mi idea de lo que es la inseguridad, de las creencias que tengo, de lo que he aprendido, del significado que le doy. Puedo reconocer cómo otras personas le dan hacen otra interpretación de lo que es sentirse inseguro, de lo que es ser inseguro. O lo interpretan de otra manera, o lo entienden de otra manera. Así que el soy así depende solo de mis ideas, de mis creencias, de conceptos que hay dentro de mí. No tiene una realidad en sí intrínseca, sino depende de pensamientos. Entonces cuando miro, cuando pongo conciencia en yo soy así, descubro, no está en verdad. Entonces, usando estos argumentos, podemos tener la capacidad, la lucidez, la sabiduría de ver. Es solo una apariencia, es como un arcoíris. Yo soy así, yo soy inseguro, o yo soy incapaz, o yo soy vago, o yo soy un adicto, lo que sea. No es tan verdad, es solo una apariencia, es como un arcoíris, porque la realidad es que eso depende, yo soy así depende de con qué se compara, depende de unas vivencias, experiencias pasadas,
depende de una parte de mí y no de todo lo que soy, y depende de conceptos e ideas. Es que en esta indagación así es como ganamos sabiduría. La sabiduría que ve que nada existe por sí mismo, que todo es relativo, y si todo es relativo puedo soltarlo, puedo desprenderme de eso. Y de nuevo, así es como de nuevo recupero paz, serenidad, y el conflicto termina, el sufrimiento termina. Es que esta sabiduría es una de las cualidades que es más útil, más práctico y más importante cultivar.